Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación virtual que vamos a hacer hoy de este libro magnífico de Pluma de Sueños, como es 100 misterios por descubrir. Un libro que he de comentar que va a colmar las aspiraciones de todos aquellos que deseen saber un poquito más sobre misterios eternos, sobre todo lo que son casas encantadas, misterios de ovnis, seres fantásticos, apariciones, todo lo que son misterios de la arqueología u objetos extraños, demonios, diablo, el triángulo de las Bermudas, la desaparición de Amelia Earhart, todo lo que son también temas tan intrigantes como personajes de la historia, como pudiera ser el propio Drácula, Vlad Tepes y muchos otros que van a ir visitándonos a lo largo de las páginas de este libro. Un libro que nace, bueno, con el espíritu siempre de tratar de informar al lector de aquello que le gusta y que seguramente ha escuchado hablar en alguna ocasión, pero no ha podido profundizar en ello. Este es un libro que te abre las puertas del conocimiento y es un libro también que te ayuda a escalar en lo que es esa montaña que muchas veces llamamos misterio y que esconde hechos que te pueden acercar a otros terrenos como la historia, la leyenda, la arqueología, la antropología, la ufología, en fin, es uno de estos libros que a uno le llevan a pensar que realmente se pueden hacer cosas muy interesantes en estas casi 400 páginas que tiene un libro como este, vuestros 100 misterios por descubrir. Estos 100 misterios por descubrir de Pluma de Sueños, que es una auténtica joya en cuanto a poder investigar y poder saber un poquito más sobre todos ellos. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues fijaros que hay un poco de todo. Desde, por ejemplo, la desaparición de Amelia Earhart, desde el hombre polilla, desde los fantasmas de Dartmoor, desde la Atlántida, que importante es también la Atlántida dentro de la historia universal, conspiraciones, nos vamos al pozo del tesoro, a Oak Island, qué curioso, las luces de Marfa, la fantasma, tan español, tan de Extremadura, pues también nos la vamos a encontrar en este libro, o las misteriosas líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? O los moais de la isla de Pascua, que también están presentes dentro del mismo. El hombre lobo, el nacimiento, cómo surge, o ciudades, ciudades que nos van a llamar muchísimo la atención porque están encantadas, como la ciudad de York. También el misterio de Sirio, con los dogones de Mali, con ese huevo, con esa piedra que tenía grabada nada más y nada menos que una importante planimetría, por llamarlo de alguna forma, de la estrella Sirio, que en su tiempo jamás hubieran podido sospechar alguien que evidentemente no tenía conocimientos en astronomía y que por otra parte la astronomía de la época desconocía. Nos vamos a encontrar también con las niñas o la niña eléctrica, con el peso del alma. ¿Cuánto pesa el alma? ¿Pesa esos 21 gramos, esos 28 gramos de los que nos han hablado? ¿Cuánto pesa el alma? ¿Realmente tenemos alma? Es muy complicado. La sábana santa, siempre sabéis que es muy vinculada a mi persona, pero que en esta ocasión lo traigo a este libro simplemente para saber un poquito más si, bueno, tiene o no tiene letras grabadas. El arca de Noé, el enigma de la señal WOW. ¿Qué es eso? Imaginaos un radiotelescopio que recibe una señal procedente del espacio. Y la señal es anormal. Tan anormal que el habitual código binario de unos y ceros que forma una señal o que era traducida, pues se ve reflejada rápidamente en números diferentes, 6W4. Y la persona que estaba encargada en aquel momento de esa bueno, de ver, de tutelar esos resultados, de controlar lo que allí pasaba, señala con un rotulador en rojo y pone wow, como diciendo sorprendente. A partir de entonces, ya ha pasado el tiempo, desde la década de los 70 del pasado siglo XX, esa señal wow se ha interpretado en muchas ocasiones como una señal extraterrestre, que no se ha vuelto a repetir, que sepamos. Existen las ráfagas rápidas de radio, pero que sabemos que es un fenómeno que puede estar ligado al movimiento
de cuerpos celestes o de cuerpos planetarios que están en el universo, y aquí pues la señal WOW es que no se sabe, tampoco había tecnología como para saberla, ¿verdad? Los castillos de Escocia, qué importante, porque vamos a ver algunos de ellos y cómo en su interior hay mucho misterio, mucho fantasma, que sé que es un tema que particularmente os gusta, que particularmente os atrae, a mí también, y que, bueno, pues hacemos siempre ese especial hincapié cuando vamos a un lugar, oye, hay fantasmas, oye, no hay fantasmas, bueno, pues los castillos de Escocia, que son un lugar maravilloso y que ahora, bueno, debido al confinamiento, pues no podemos no salir de viaje, ¿verdad? Pero tiempo habrá y mientras podemos ver, visitar y volar con internet y con la imaginación y gracias a libros como este, a estos 100 misterios por descubrir de Pluma de Sueños. Nos vamos a encontrar también con los misterios de Malinche, la esposa de Hernán Cortés, que dicen que fue y jugó un papel determinante, un papel clave en la conquista de todo lo que fue el imperio mesoamericano por parte del extremeño. Hernán Cortés que murió solo, arruinado, dicen, sin amor, y cuyos restos pues llegaron a España, a la localidad, en este caso de Castilleja, donde dicen que estaría. También está marcado dentro de la leyenda. También hay quien dice que llegó ya vivo, llegó en vida y que murió aquí en España. Pero bueno, siempre sabéis que va a tener esa leyenda junto con su caballo cordobés, que no es que fuera cordobés el caballo, que es posible, sino que es que se llamaba cordobés, ¿verdad? Nos encontramos también, por ejemplo, con el polvo zombie. Qué gran misterio este. Tengo un buen amigo, que es Juan José Revenga, un documentalista maravilloso, que ha realizado diferentes viajes por el mundo y siempre que habla de sus exploraciones en el Caribe y de sus exploraciones por toda la zona americana, pues me habla y no para precisamente de este tipo de circunstancias, de este tipo de hechos. ¿El polvo zombie existe o no existe? Hay un producto que es capaz de transformar a la persona y prácticamente absorberle la voluntad. Es posible, existe. Existe, y fijaos qué curioso, que hay una película fantástica que se llama La serpiente y el arco iris, en la cual un científico que representa un poco la vida de Walt Davis, que publica un libro maravilloso que yo regalo en su día, era de Martínez Roca, a Iker Jiménez, en sus visitas que realizaba por Sevilla, pues vio ese libro, lo buscaba y se lo regalé. Yo hoy tengo otra copia del mismo. Y yo recuerdo cómo ese libro de Walt Davis contaba las peripecias de este señor por buscar si era real o no el polvo zombie. Es real. Se lo llevó en este caso a la universidad americana en la que desempeñaba labores científicas, en la que trabajaba, y trató de aplicar ese polvo zombie principalmente para algo tan importante como la salud humana. ¿De qué forma? Sabemos que el polvo zombie es 60.000 veces más potente que la cocaína, por lo cual las aplicaciones que tendría en farmacia, sobre todo buscando un anestésico potente, son muy importantes. Así las cosas, bueno, pues Walt Davis analizó aquel polvo zombie y se descubrió, bueno, pues que entre otros componentes tenía la famosa tetratotoxina. Eso lo da de una forma natural el pez globo, en las huevas, en el hígado, y que sabéis que los amantes de la comida japonesa, si lo comen y no está bien preparado, corren el riesgo de morir, precisamente por el alto componente en toxinas que tiene. En este libro, en 100 misterios por descubrir, lo cuento, y lo cuento detalladamente para que sepamos que es un zombie, si realmente existen, no existen, no existe el típico zombie de las películas, un gore totalmente, que va buscando el cerebro de alguien para comérselo. Eso no existe. Pero sí es verdad que existe una resucitación de una persona que está en estado cataléptica y que resulta muy, muy, muy traumático. Más misterios que vamos a ver en este libro, por lo menos, que os vais a acercar a ello, es el misterio también grande que supone los mapas de Piri Reis o el mapa de Piri Reis. Un mapa que aparece en un museo, en el Museo de Topkapi, en Estambul, que estaba retirado, en este caso, de la exposición pública, pero que todos aquellos que tuvieron la oportunidad de acceder a él se quedaron sorprendidos de ver cómo en el año 1512 un mapa representaba el perfil de las costas, por ejemplo,
de América, América del Sur. No hay que entender todo el perfil completo, sino solamente América del Sur, una parte. Eh, Tenía, por ejemplo, la Antártida sin hielos, como está hoy, o cómo se vería sin hielo, la Tierra de Maut, todo eso, que están con un espesor de nieve sobre ella de entre 1500 y 3500 metros, es decir, casi 3 kilómetros y medio o 1,5 kilómetros de espesor de ese hielo, considerable. Como por ejemplo en 1512 aparecen las Islas Malvinas, que no habían sido descubiertas, cómo aparece el cauce del río Amazonas, con también el afluente que es el Orinoco, que tampoco había sido descubierto, cómo se representan animales que parecen, en este caso, llamas en la parte andina, no se había llegado aún ahí, y cómo, en suma, resulta un mapa realmente sorprendente. Dicen que Piri Reis era un coleccionista de mapas y que uno en particular le tenía un gran apego, que le llega de un marinero que sirvió con Cristóbal Colón y que era el poseedor del mismo, y que éste cayó prisionero en las famosas guerras en el Mediterráneo con el Imperio Otomano y le comentó a Piri Reis que era uno de los mapas que utilizó el almirante para llegar a América. Con lo cual aquí entroncaríamos con la posibilidad que Cristóbal Colón supiera dónde iba. A mí no me cabe ninguna duda, pero claro, históricamente es algo que no se puede demostrar. En el mapa hay mucho más. Te lo cuento en el libro, en 100 misterios por descubrir, de Pluma de Sueño, que se puede adquirir en cualquier librería cuando estemos fuera del confinamiento o a través de internet, que también lo hacen llegar a través de, por ejemplo, librerías como Botica de Lectores, para la que hoy precisamente presento este libro. Muy curioso también que, por ejemplo, trate la figura de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe para mí es uno de los mejores escritores de novela y de relatos negros, con cierto misterio, hay que decirlo, que nos podemos encontrar. Es muy interesante porque él relató en su día un asesinato que se produjo y que en la realidad también se llega a producir. Y la policía llega a sospechar de él como alguien que, al saber tantos datos, tenía que haber estado involucrado relacionado con él mismo. ¿Fue Edgar Allan Poe el asesino? Por supuesto que no, pero ya es casualidad. En todo esto también, bueno, pues se analiza un poco la figura de Poe. Él tomaba absenta. ¿Eso qué es? Una bebida que tiene una altísima graduación alcohólica y que os podéis imaginar que en esas condiciones, pues Edgar Allan Poe también tiene mucho que esconder y mucho que decirnos. Mucho más cuando, por ejemplo, me acerco a los fantasmas del batallón de Barbastro. Esto es Serler. Es una base militar de esquiadores españoles que se encuentra en el Pirineo aragonés y que se vio reflejado en la prensa de la época. Tuvieron la mala suerte que cuando salían de patrulla, pues una luz pilla a ese regimiento y acaban muriendo gran parte de ellos. Desde entonces cuentan que los rezagados, los que mueren, se ven llegar a ese cuartel donde se producen hechos y fenómenos extraños. Interesante el tema, ¿verdad? Fantasmas, casas encantadas, una tragedia, lo que puede dar de sí una investigación en ese cuartel. Recuerdo que fue mi buen amigo Javier García Blanco, cuando era redactor de la revista Año Cero, quien me contó por primera vez ese caso, hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, a mí me encandiló aquella historia que desde entonces he seguido con curiosidad, como he seguido, por ejemplo, los fantasmas, por ejemplo, de otro lugar mítico como es el Campín de los Alfaques, en Tarragona, con aquella tragedia tremenda cuando un camión cargado con gas explota y una bola de fuego arrasa con el camping, carbonizando a muchísimas personas, y que desde entonces en aquella carretera que rodea, que bordea aquel camping de Tarragona, donde tengo familia, donde he podido hablar con testigos, pues ven a aquellos campistas que desde el más allá, desde el otro lado, parecen querer cruzar la carretera para llegar al camping. Impactante, muy impactante. El Arca de la Alianza. Si hay una cosa que me gusta, aparte de las casas encantadas, de investigar y de todo esto, es
todo lo que tiene que ver con reliquias. El tema de las reliquias me gusta, me apasiona, y si hay una que, independientemente de la Sábana Santa, me llama la atención, es, por este orden, la lanza de Longinos, que sabéis que tengo una copia de la misma, y también, bueno, pues nos vamos a encontrar con el Arca de la Alianza. Fijaros que mi copia, la copia que tengo de esa lanza, pues por ejemplo la ha tenido mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, al cual podemos disfrutar de los magníficos programas que hace a través de radio, con ese también maravilloso Colegio Invisible, o de sus grandes documentales en cadenas como Discovery Max, pero también podemos disfrutar de él como escritor. Y lo ha reflejado en buenos libros también, pero él la ha utilizado incluso para estos documentales, con lo cual yo me siento honrado de algo mío que le haya servido a él, por la unión, por la amistad que nos une. En todo esto, he de decir que el Arca de la Alianza me interesa porque decían de ella que era una especie de condensador. Yo me acuerdo mucho de la película Indiana Jones en busca del Arca Perdida, cuando le decía, ¿y qué sale? ¿Qué son esos rayos? Le preguntan a Indiana Jones y dice, el poder de Dios. El ejército que porte esta arca llevará un arma invencible o algo así. Y realmente me llama la atención por eso, porque dicen que Jehová da las instrucciones de cómo se debía construir en madera y oro, y que todo aquel que lo tocaba sufría una especie de descarga eléctrica que lo aniquilaba, que lo mataba. ¿Qué pasó con el arca? El arca la tiene en el Santa Santorum de Jerusalén el mítico rey Salomón, el rey sabio, aquel que quiso dividir a un niño para que la madre real diera la cara, y realmente le salió bien. Pero él tuvo un hijo con la reina de Saba que se llamaba Melenic, que se cree que fue el que roba el arca y se la lleva a Etiopía, donde hoy estaría en un lugar, en Aksum, en una iglesia, a la que solo tendría, en este caso, acceso el guardián, el custodio. Aquí lo ven una leyenda, pero sí es curioso que cuando se celebra, en este caso, una especie de procesión en muchas iglesias de Etiopía, todas portan un estandarte en la que se puede ver una especie de arca de la alianza. ¿Casualidad? No lo creo. Aquí hay algo más. También hablo de ello en el libro, la electricidad en la antigüedad. Aquí, sobre todo, me voy o me retraigo a un elemento tan importante como es las pilas de Bagdad. Esas pilas que desaparecieron en la guerra del Golfo, por desgracia, y que fueron investigadas, y cuando se le introducía un líquido, un electrolito, que fue zumo de uvas, pues se colocó un polímetro, un voltímetro, que también le llaman, el polímetro más completo, que daba como resultado una tensión entre 0,5 y 1,5 voltios. ¿Para qué servía esto? ¿Para iluminar algo? No. Esto servía para galvanizar, es decir, para transformar, os lo voy a explicar de forma llana, para introducir un objeto dentro de un recipiente, un objeto que a lo mejor estaba hecho en plomo, y por la galvanización se acababa convirtiendo, se le iban pegando partículas plateadas o doradas y daba la impresión de que eran de oro o de plata, es decir, se transformaba un elemento con poco valor en un elemento aparentemente valioso, aunque no lo fuera, pero visualmente, como solemos decir en Andalucía, daba el pego, que era lo importante. Bueno, pues para eso servían las famosas pilas de Bagdad. Hablo también de fraudes, de las hadas de Cottingley, aquellas de las que me hablara mi buena amiga Mónica González, y que, bueno, engañaron al propio Sir Arthur Conan Doyle, aquel sesudo escritor que inventa al personaje de Sherlock Holmes. Bueno, pues aquello fue un fraude, un montaje muy burdo, pero claro, en la época, principios del siglo XX, bastante bueno, que había fotografía. Y por eso, bueno, pues Arthur Conan Doyle, estaba yo acordándome de Edgar Allan Poe, bueno, pues Arthur Conan Doyle, que había perdido a su hijo en una guerra y que estaba muy interesado en temas de espiritismo, pues se interesó por las hadas de Cottingley, que posteriormente, bueno, pues se ha descubierto que era un auténtico fraude. Hablo de la Santa Compaña, de las meigas, que a ver las hailas, como dicen mis buenos amigos gallegos, y que sí es verdad
que en tierras gallegas, asturianas, pues hay una gran tradición de esa Santa Compaña, de aquella procesión que cuando te ven te invitan a entrar y que debes de hacer un círculo y cerrarte dentro de él, agachar la cabeza y rezar, porque si no, corres el riesgo de que se te lleven. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, el criptograma de la Sagrada Familia, una serie de números que dejó Gaudí, que tuvo una historia y una vida apasionante y una muerte muy extraña, y que ahí dejó en los muros una especie de sudoku, que siempre lo sumemos como lo sumemos, siempre suma lo mismo, no te voy a decir la cifra, dejo que lo descubras, y que es un mensaje. También hablo un poquito de criptografía, que sabéis que la criptografía es también una de mis pasiones junto con la historia del arte, y hablo de la Arepo Sator, que no deja de ser también una especie de criptograma. El manuscrito Voynich. Tengo una copia del manuscrito Voynich que me envió un buen amigo de Burgos y que es una auténtica joya. Es una auténtica joya. Y bueno, es un tratado, se cree que de ciencias naturales o biología o botánica, que no se entiende, está en un lenguaje incomprensible, aunque últimamente se ha evolucionado mucho en saber de qué trata, y que tiene unos motivos naturales bastante admirables. También se tocan en este libro de los rollos del Corán, lo que son los manuscritos del Mar Muerto, los esenios, esa vida paralela de Cristo que a mí me llama tanto la atención, que me fascina tanto desde que leyera ese libro maravilloso que es El Caballo de Troya, y que dentro del relato novelado pues no ha dejado de emocionar a todos los que han tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, pues también hablo en este libro, en 100 misterios por descubrir, en este caso, Pluma de Sueño, de todo ello. Es muy curioso porque ahora que lo veo, os voy a decir el número concreto que tiene de páginas. Pues fijaros que tiene más de 420 páginas. Está magníficamente editado, está magníficamente encuadernado. Creo que vais a disfrutar mucho leyendo este libro y de los muchos misterios que así a vuela pluma estoy presentando hoy con vosotros, de Tartesos. Si hay algo que está vinculado a la península ibérica, es el enigma histórico de Tartesos. Tartesos no es una leyenda, Tartesos es una realidad. Lo demuestran, por ejemplo, los vestigios arqueológicos que tenemos en Sevilla, que tenemos en Huelva, que tenemos en Cádiz, que tenemos en Córdoba, que tenemos en mi querida tierra extremeña, donde tenéis las ruinas de Canchorroano. Es decir, es una realidad. Bueno, pues en el libro también os vais a encontrar Tartesos y cómo un sevillano no puede menos que tocar un poco el tesoro del carambolo, que está en Sevilla y que se encontró en Sevilla. De los VDD, ¿qué es eso? Dejo que lo descubráis. Está relacionado con el fenómeno OVNI, pero no os lo voy a descubrir. Hay que leerlo, hay que leerlo. Que en confinamiento es bueno leer y bueno, y un poco potenciar a las editoriales, que sabéis que esto ha sido también un duro parapalo para todos. De las combustiones espontáneas, ¿es posible que una persona salga ardiendo de dentro para afuera sin que nada lo provoque? Es posible. Y de hecho hay casos. Dicen que es el efecto mecha. ¿Qué es el efecto mecha? Bueno, pues consumir la grasa desde dentro, ardiendo. Qué muerte más dura, ¿verdad? Yo no quisiera vivirla, pero la verdad es que es una muerte dura. Nos vamos a encontrar también con los misterios que tiene Leonardo da Vinci. Vaya genio Leonardo, ¿eh? Vaya capacidad que tenía. Decían que era capaz de escribir con las dos manos y al revés, de derecha a izquierda. Y que además era todo un canto simbólico, que era capaz de dominar, y lo era, la pintura, la arquitectura, la escultura, la medicina, la anatomía. Era un inventor, una mente privilegiada, ¿eh? Que tuvo siempre la protección de Catalina de Medici, y que, bueno, pues realmente le tocó vivir una época dura. Como época dura fue la que vive, por ejemplo, otro protagonista, Nostradamus, y sus profecías. La última profecía de Nostradamus es impresionante. O, por ejemplo, Rasputín. Rasputín esconde mucho. El famoso personaje monje vinculado al zar, que le gustaban las mujeres, que le gustaba el vino, que era un auténtico golfo, y que llevó al ocaso a la dinastía de los Romanov. Fijaos qué curioso, para matarlo se necesitó, como se suele decir, Dios y ayuda. Lo mataron, cierto, pero ¿a qué precio? Al precio de un imperio. También hablo de curanderos, del alquimista de Nápoles y de las máquinas humanas de Nápoles. Esto es maravilloso.
Si no habéis escuchado nunca hablar de los modelos anatómicos de Nápoles o de lo que es ese alquimista de Nápoles, os recomiendo que lo leáis, porque os vais a encontrar con máquinas humanas impresionantes en la ciudad, en este caso, con más descontrol del mundo, que es la que está a orillas, a las faldas del Vesubio. Abro, como no puede ser de otra forma, de Egipto, de la Gran Pirámide. Sabéis que es otra de mis pasiones. Las tierras de Egipto, el país de las arenas eternas, o de las tablillas Rongo Rongo, o de un tema que tengo muchos amigos a los que le interesa. Así, abuela pluma, me acuerdo de José Guijarro, me acuerdo de Óscar Fábrega, me acuerdo de mi también buen amigo Carlos Mesa. Bueno, ¿de qué? ¿Qué misterio? René Chateau, últimamente tan vinculado a lo que es el código da Vinci, pero que realmente no tiene nada que ver con el código da Vinci. Esto estaba mucho antes. Y que nos habla de la vida de Berenguer de Saunier y de todo lo que escondía en aquella Torre Magdala. ¿Qué secreto descubre, en este caso, Berenguer de Saunier? ¿Una lista con lo que es el árbol genealógico merovingio o un secreto más mundano? ¿Quién sabe? Los misterios de Turín, que amén de la Sábana Santa, tiene también otros muchos misterios. Turín dicen que es la ciudad maldita. ¡Uf, qué título! Pero es que la verdad es que tiene mucha simbología y mucho canto al bien y al mal. El bien siempre está equilibrado con el mal. Joyas malditas, el diamante Hop, por ejemplo. Vaya diamante, ¿eh? ¿Quién lo tuviera? Pensar alguno, para un chalecito. ¿Quién lo tuviera? Pero tiene una maldición con él. Hoy está en el Museo Smithsoniano y es realmente impresionante. O por ejemplo, Segismundo Fanti, que fue un magnífico profeta, cual nos tardamos, y que también deja muchos misterios. O películas malditas, El Exorcista, La Profecía, El Cuervo. Hay 1000 películas que han tenido hechos extraños en torno a ellos y que también repaso brevemente para disfrute. Os vais a recrear, vais a disfrutar muchísimo con 100 misterios por descubrir de Pluma de Sueños, de verdad. Lo vais a pasar muy bien. Gasparetto. Gasparetto es un psicopictógrafo brasileño al que conocí hace años y que me fascina la capacidad que tiene para pintar por Monet, para pintar por Van Gogh, para pintar por pintores y tener una factura que según los peritos es casi perfecta, casi exacta. Voy acabando. El paso al Dyatlov, el experimento Filadelfia, también están en este libro. Espero de verdad que lo disfrutéis. Espero que gocéis con él. Sabéis que lo tenéis de venta en librerías. Sabéis que lo podéis comprar directamente por internet en época de confinamiento. Cuando acabemos con esto, vayamos a las librerías, compremos esos libros. Y yo os prometo que también esta presentación la haremos extendida en una librería en persona y como Dios manda. De momento lo hemos hecho como virtualmente Dios manda, que es a través de las redes sociales y a través de YouTube. Por mi parte, agradeceros a todos que me acompañéis en esta presentación, agradecerle a Pluma de Sueño que haya tenido la valentía de publicar este libro, que responde a muchas de vuestras preguntas y también, evidentemente, a todas las librerías que van a tenerlo, Verbo, Reguera, Botica de Lectores, como es el caso de hoy, pues que también se animen y el agradecimiento es porque ellos sostienen también el mundo editorial. El mundo es un mundo que está lleno de fenómenos extraños y muchos de esos fenómenos extraños es un mundo de sueños. Yo quiero que soñéis conmigo y quiero que soñéis con Pluma de Sueño y que soñemos con algo tan hermoso como es el misterio. Por mi parte, por parte de José Manuel García Bautista, espero y deseo que este libro os guste. Espero y deseo que encontréis muchos más misterios de los que vais buscando y espero que descubráis algunos que seguramente no habéis sospechado. Es mi deseo. Muchísimas gracias y siempre leer, porque leer es cultura. Un saludo a todos los que habéis estado ahí. Un saludo especial a mi amigo José Antonio Colinet, que fue el que inspira este libro y el que me sugiere reunir todas mis historias y contestar a los lectores y hacer este libro. Y un saludo también a todos aquellos a los que me vais mostrando vuestro cariño día a día. Por mi parte, seguiré haciendo un poquito más fácil este confinamiento. Muchísimas gracias.